trabajadores, Nobleza Obliga, siempre paran, gobierno que sea, de color azul, verde, celeste, amarillo, siempre pararon. Siempre laburante combativo, el de ATE. Y ahora que se acordó tarde la CGT, esto es un baldazo de agua fría, se lo veían venir. ¿Por qué hablan de una reforma laboral, una ley de reforma laboral consensuada con ellos? No, en principio yo digo, el cuestionamiento no tiene que ser a la CGT ni a ninguna organización porque todas nacen con un fin noble que es la defensa irrestricta de los intereses de los trabajadores y sus familias. Que no se pero defiende, por supuesto, Rodolfo. no es un momento para producir fracturas en el movimiento obrero. Pero sí uno puede evaluar la conducta de algunos dirigentes. ¿Y de qué manera explicamos nosotros que decíamos no hay que dialogar con el gobierno para producirle reformas parciales a una norma que es pésima de principio a final? ¿Cómo explicamos ahora que se quitaron esa madrugada los artículos que perjudicaban a los sindicatos y quedaron los artículos que perjudican a los laburantes? ¿Cómo salir a decir ganan los sindicatos y pierden los trabajadores? Yo soy consciente de la importancia que tiene el financiamiento para todas las organizaciones. Ahora digo, no podemos canjear plata por precarización, plata por la explotación de aquellas y aquellos que tenemos que representar. Es una barbaridad. Y si no negoció la CGT, Bullrich le hizo un abrazo del oso porque aceptó públicamente que negoció. Digo, tienen que salir a poner en evidencia al gobierno, si no esto es un caballo de Troya, un regalo envenenado que le está haciendo el gobierno al sindicalismo. Bien, nosotros seguimos trabajando, trabajamos en Congreso, además con Juan Pablo Guerri, ahora vamos a ir ahí. Y también, repito, San Fernando, 920 trabajadores que hoy llegaron a trabajar. ¿Y saben qué se encontraron? Ese cartel que recién veíamos, un cartel que llegaste a tu lugar de trabajo y te dice cerró la fábrica. 920 son los trabajadores que quedan en la calle. Vamos a Juan Pablo Guerri, que está trabajando en Congreso. ¿Qué está pasando ahí? Porque cada vez llega más gente. Juan Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Lili, ¿cómo estás? Bueno, en plena Avenida Rivadavia que encuentra un solo carril, es decir que ya pensando en el operativo de mañana, la presencia de las fuerzas federales se está dando hoy. Plenario de comisiones, en lo previo a lo que va a ser la intención del gobierno de aprobar esta reforma. Mientras tanto, en el día de la marcha de los jubilados, este es el panorama con el que te encontrás. Policía Federal, Gendarmería Nacional, ya está ubicada alrededor del anexo de la Cámara de Diputados y en esas reuniones previas, donde va a determinarse qué va a pasar después de las 2 de la tarde, ya hay una determinación en cuanto al operativo. Repito, un solo carril circulando por Rivadavia, Entre Ríos, ya llegando a Riobamba, algunos jubilados que van llegando, pero sobre todo hay que marcar la fuerte presencia de fuerzas federales, tanto aquí sobre Rivadavia como lo propio ocurre en Irigoyen, en el acceso al Senado de la Nación, en ambos sectores. Ya hay un preoperativo, si querés, para mañana, pero sobre todo un fuerte operativo para lo que va a ser esta nueva marcha de jubilados. Nati, prepárate lo que dice la UIA en estos momentos, ahora vamos con vos, pero Rodolfo, te quiero preguntar, no es tu métier, vos no sos un laburante de FATE, sí un laburante estatal, pero este cierre tiene que ver y obedece a todo esto que venimos viendo, las importaciones, la apertura, la poca venta, la recesión, ¿por dónde lo ves? FATE es la prueba más elocuente de las consecuencias del modelo económico de empobrecimiento y saqueo que lleva adelante el gobierno nacional. Yo digo, este es un gobierno inimputable. Es decir, el presidente y su gabinete no conocen la criminalidad de sus actos. Son políticas criminales las que está llevando adelante este gobierno nacional. Aprovechamos a solidarizarnos los estatales, desde ATE, también desde el Frente de Sindicatos de Unidad, con las trabajadoras, los trabajadores de FATE y todo el sindicato del neumático. Bien, vamos a la calle porque les decía, Ezequiel está trabajando en San Fernando con los trabajadores de FATE y parece que cortan la calle ese. Hola chicos, ¿cómo les va? Muy buenos días para vos y para todos. Estamos en Blanco Encalada y Santa Rosa, San Fernando, con esta sorpresiva noticia esta mañana. 920 trabajadores en la calle. Sorpresiva. Nadie les dijo nada. Hoy se tenía que reincorporar. ¿Y con qué se encontraron? Con esta puerta cerrada
con este cartel que ustedes, Lili, recién Sí. decían, recién importante, el Tremendo. despido, algunos han tenido la fortuna de recibir por lo menos el mail. Sí. El despido que en dicho periodo legal van a recibir las indemnizaciones, pero 900 trabajadores en la calle. La planta cerrada, totalmente cerrada. Recién también algunos trabajadores rompieron el alambrado, ingresaron, pero también hay que señalar que la gran parte se quedó afuera. Sí, la calle está totalmente cortada. Ahora Ajá. vamos a tratar de hablar con algunos de los trabajadores, pero algo que llamó mucho la atención, cuando llegamos acá había consigna policial, tanto dentro del establecimiento Sí. como afuera. Bueno, cuando empezaron los disturbios, o por lo menos a romper los alambrados para ingresar al lugar, la policía se retiró. O sea que no confrontaron con los trabajadores del lugar. Mira, te vamos a mostrar Bien. un poquito cómo está esto. A ver. Han llegado algunas organizaciones sociales, del polo obrero, de la izquierda también, para venir a apoyar a los trabajadores. ¿Y qué van Buenos a días, hacer ahí? muchachos, A trabajadores ver. del lugar. Pertenecemos al gremio, a Bristol. Ahí está. Estamos Bueno. trabajadores de Bristol. Vinieron a apoyar Claro, a los sí, sí, trabajadores. sí. Pero bueno, son todos de Sudna. Somos todos del SUNA, nosotros somos de la Convención Ejecutiva de Lavallol, el cuerpo de delegados también. ¿Cómo lo ven esto ustedes? Digo, 900 trabajadores en la calle, de un día para el otro, sorpresivamente. Digo, ya estamos hablando de una empresa como FATE. Siempre venimos hablando en Crónica de 3 o 4, no sé, un supermercado, empresas que van cerrando. Digo, pero FATE ya una empresa grande. Mira, esto es un desastre Binacional. total, ¿no? Hol- Como bien decís vos, FATE es una fábrica modelo, digamos, de la industria nacional argentina y es justamente lo que viene destruyendo este gobierno con las políticas que ahí viene llevando. Esta es una más de las 20.000 fábricas con pymes y fábricas que vienen cerrando, así que es un desastre total de la política de este gobierno. ¿Pero crees que puedes cerrar una empresa como esta o que hay algo detrás? Digo, porque llama poderosamente la atención que se retire y cierre la planta. No es que reduce, no, echó a todos. Sí, es muy rara la situación, ¿no? Bueno, FATE viene ya con negociaciones, ha estado, de hecho, hace 14 meses que no viene dando aumento salarial a los trabajadores, viene ya con acuerdos con el gobierno que le ha quitado impuestos durante un tiempo, había negociaciones para renovar ese acuerdo, ha habido desvinculaciones, presentó un preventivo de crisis el año anterior, donde despidió 97 trabajadores. Ahora, bueno, venía con esta serie de medidas y es bastante raro que cierre así de esta forma, siendo que tiene un acuerdo firmado tanto con el gobierno como con el sindicato de no poder producir ningún despido, ¿no? hasta junio de, ¿Cómo hasta puede junio de este ser? año. Entonces es muy rara la situación. Gracias, ¿no? Claro, Bueno, ese, vos sabés pero que ahí está, recién, digo, Lili, vos hay una escuchabas, es trampa, cierto. evidentemente. Hace 14 meses que no van a paritarias. Claro, pero digo, y lo quiero Sí, sumar hace a 14 meses que a no reciben Rodolfo un aumento. en esto. Sí. Espera un cachito a ese, porque mira, Rodolfo, te dicen, no tienen aumento hace 14 meses. Había un acuerdo firmado, incluso que hasta mitad de año, por lo menos, no iban a despedir a nadie. Y de repente se encuentra con el cartel, van a trabajar, y el cartel que dice, importante, cerró la fábrica. Bueno, esto lo que nos muestra es tal vez por qué sea comprensible que buena parte de los trabajadores no se hayan involucrado hasta que llegó el artículo de las licencias médicas con una ley que en toda la redacción los perjudicaba. ¿Por qué? Porque hay una preocupación mayor, que son los salarios que han sido destrozados en la Argentina. Mire, debieran alcanzar para cubrir 9 prestaciones como mínimo. Vivienda digna, alimentación adecuada, vestimenta, salud, educación, previsión social, ahorro, vacaciones, tareas de cuidado. Hay que agregar una 10ª ahora. La pregunta es, ¿a quién le alcanza su sueldo, su jubilación en este país hoy para cubrir todas estas prestaciones? Tenemos que elegir qué hacer porque para todo no alcanza. Esta reforma laboral no va a crear un solo empleo. No pueden proponernos una norma desde el gobierno nacional para crear empleo y comenzar facilitando los despidos. Si uno analiza tal vez cuál fue la crisis más grave que atravesó el mundo de trabajo en la Argentina, 2001, 20% de desocupación. Se prohibieron los despidos y la desocupación cayó al 10%. Pandemia, también se prohibieron los despidos y el Estado estuvo tan presente que hasta pagó la mitad de los salarios. El Muchos ATP. empresarios se olvidan. Claro, Aviar, tal ahora los empresarios acaban de lanzar un comunicado de la UIA donde lamentan obviamente profundamente el cierre de FATE, pero por ejemplo reclaman al gobierno financiamiento accesible, un esquema impositivo razonable y un marco laboral moderno. Bueno, Digo, reforma laboral y baja de impuestos. y baja de impuestos. Claro. ¿Y Pero dónde por está? otro lado lamenta que las empresas cierren. Digo, ¿cuál es
la solución a este esquema que parece que no favorece a los trabajadores, los empresarios tampoco. Mire, esos Y el comunicados Estado, no sé. poco entendibles que empiezan a aparecer de la EA o de la UIA, lo han soportado a Milei hasta acá por antiperonistas nada más. Quédese tranquila, porque esta ley la redactaron los equipos jurídicos de las corporaciones empresarias, es decir, una ley hecha a medida de la UIA y de la EA. Por eso yo digo, ¿es la UIA o es la EA o somos los trabajadores? No hay término medio. Bien, Tami. Te quería preguntar justamente, Aguiar, si escuchó, bueno, claramente escuchó el comunicado de la CGT. Yo sabes que estoy mensajeándome con distintas personas del sindicalismo y no hay mucho, a ver, hay un poco de descontento, ¿no? Medio tibio, como siempre. Se habla de un plan de lucha. ¿Vos crees que realmente está ese plan de lucha? ¿El plan de lucha se va a llevar a cabo o nos quedamos con el paro de mañana y hasta ahí llegamos? Mire, parece que siempre falta algo, porque primero fue movilización sin paro y ahora plantean un paro sin movilización. No podemos dejarle la calle vacía mañana en el Congreso para dejársela servir a los diputados y que actúen con mayor facilidad de la que actuaron los senadores. La noche esa que se aprobó la media sanción en el Senado, había más valijas adentro del Congreso que en la terminal de Retiro en plena vacaciones de verano. No tenga dudas de eso. Esta ley ha sido redactada por empresarios, apoyada por gobernadores extorsionados y votada por una buena parte de senadores sobornados. Y que no me vengan a decir, Aguiar, presentes en la justicia. No, bueno, que laburen claro, los fiscales, que laburen Es los una fiscales, que la ley lo denuncia- avala para eso. Es Bien. una denuncia fuerte. Una Que denuncia laburen los fuerte. fiscales. Una denuncia Ya fuerte. venimos. Volvemos ahí a San Fernando, planta de FATE, 40 hectáreas que quedan en desuso a partir de hoy. Exactamente, sí. Sí, tal cual. Bueno, esta es la imagen que te decía yo. Derribaron la alambrada, algunos trabajadores adentro. Buen día, muchachos. Buen día. Bueno, ¿cuál va a ser la medida? Digo, ¿van a quedarse adentro? ¿Es tomar la fábrica solamente ustedes? ¿Esperar a ver si esta situación se revierte? Es esperar a ver qué contestan de Nación y de Gobierno. Y ahí el secretario general está hablando con las respectivas autoridades para ver cómo sigue todo esto. La idea es que cada uno de nuestros compañeros conserve el puesto de trabajo. ¿Cuánto hace que trabajás en el lugar? 17 años. 7 años. ¿Te enteraste hoy cuando entraste? ¿Te dijo un compañero? No, yo estoy de vacaciones, me enteré por la noticia que estaba cerrada la planta. ¿Pero lo veían venir o digo, es cierto que hacía 14 meses no le dan aumento, ustedes siempre quisieron laburar, nunca cortar el laburo? Digo, ¿pero veían venir un cierre así tan repentino? Y no, porque la fábrica está a su 50% de funcionamiento, es un tipo que es un empresario muy grande, no sé si es uno de los 10 más grandes de la Argentina, y el tipo tiene para mantener una estructura tal como esta. Son consecuencias directas de las políticas que está viendo y es claro que Madán está intentando que le den algo. ¿Cómo es tu nombre? Cristian. Cristian, ¿y cómo elegiste a tu familia? ¿Cómo está compuesta tu familia? Mi nene se acaba de recibir en el colegio técnico y está buscando laburo. No consigue hoy, tiene 19 años. Y mi mujer por suerte trabaja, pero también están en el trabajo reduciendo. ¿Vas a alquiler? Digo. No, gracias a Dios tengo mi casa propia. Menos mal. Menos Si no, mal, tener que salir a La comida, Pero lo que el significa- auto hay que venderlo ahora. No tener sé. que vender el auto. Y sí, ¿qué va a hacer? Y buscar Porque no lo puedes trabajo. mantener. ¿Recibiste el mail con algunos compañeros? No, me están comentando que están llegando el mail de despido ahora, en algunos casos. ¿Cómo lo ves vos? Digo, y lo señalabas muy bien, FAT es una de las empresas más importantes de la Argentina. Digo, ¿tenés la esperanza de que esto se pueda revertir? ¿Cómo lo ves vos? Y yo espero que sí, por las familias de mis compañeros, por mí mismo, por todo. Ya nos tocó la experiencia de que estuvo despidiendo gente con una condición. Che, y en medio aparte de donde se está discutiendo la reforma laboral, digo, discutiendo. El gobierno dice que esto va a dar más trabajo. Hay más de 20.000 empresas que cerraron, pymes. Digo, te toca ahora vos antes lo mirabas por tele, ahora te tocó a vos. Digo, ¿cómo ves esto? Bueno, siempre lo vimos de la misma forma, por lo menos la gente de acá de FAT, que esto no iba a traer buen puerto. Es obvio, si te compran las cubiertas ya armadas, más barato de lo que nosotros la producimos, en algún momento no iba a tocar. ¿Se siente apoyado el trabajador? Digo, porque está como tirado a la deriva, claro, porque como que no hay apoyo, tanto de los sindicatos como... El sindicato siempre estamos acá. Entonces, es claro. Pero yo no sé, la CGT, digo, otras... La CGT siempre fue traidora, siempre va a ser traidora. Esa CGT no tendría que existir. Tendría que decir que mañana hay un paro general cuando se trate la ley esta de basura
y salir todos los trabajadores tenemos que estar conscientes de que esto hoy me pasa a mí, mañana le pasa a él y después le va a pasar al kiosquero, porque hoy somos 920 familias de FATE. Sumale limpieza, sumale comedor, sumale tercerizado, que esa gente va a quedar sin laburo. Mañana van a estar haciendo 960 personas más Didi. Bien. O lo que fuere en la competencia, donde en cualquier momento esto se caiga. Y otra cosita más, te hago la última. Digo, FATE, empresa insignia, digo, ¿puede ser esto que sea un efecto dominó, que haya más empresas grandes que empiecen a dejar trabajadores en la calle? Y sí, porque el empresario grande como Madane no pierde. Él cuando pierde hace esto. Gracias. Cierro. Chao. Nunca Sí, chicos. pierde. Estamos hablando de Madane Quintanilla, Ahí lo una de- escuchamos a Cristian, uno uno de de los los trabajadores. empresarios más ricos de la Argentina, según la revista Dueño. Forbes. Volvemos a diputados. Juan Pablo, hay movimiento ahí, empiezan allá. Hoy es miércoles. Hoy es el día miércoles, de Hoy los hay jubilados. comisión, reunión de comisión Y a las marcha de 14 jubilados. y marcha de Y jubilados. jubilados, claro. Eso consulté recién. Sigue 17 Juan. horas. Bien, Juan Pablo, te escuchamos. Sí, para comentarles. Por un lado, la presencia de Gendarmería, Policía Federal. De a poco los jubilados se van acercando. Es decir, que confluye. Por un lado, una reunión de comisión, sí. Pero como es miércoles, hay un grupo de jubilados que ya ha llegado y que se ha ubicado en la esquina de Riobamba. Bien. Por ahora, lo que hay que marcar es un solo carril por Rivadavia. No está cortado el paso al tránsito aún. Y la presencia es este grupo que por ahora es el que ha llegado aquí a Congreso. Mucho Mientras tanto, a las 2 de jubilado, la ¿no? tarde, comienzo de acción en el anexo. Sí. No, apenas empiezan a llegar, son Ah. los primeros que empiezan a llegar. Ah. A las 2 de la tarde el plenario y seguramente en esa instancia quizás lleguen a cortar el paso vehicular, todavía no lo han hecho. Claro, todavía están ahí en el extremo, digamos, en la esquina, por lo que se ve del anexo, ¿no es cierto? Y la idea es nuevamente hacer ese abrazo. ¿Qué dicen? No, son los primeros, obviamente con carteles, los que llegaron aquí a Riobamba hace un rato, pero el grupo que uno conoce y que se establecen todos los miércoles aún no ha llegado, son los primeros que se hacen escuchar y lo que resta ahora es saber en qué momento van a cortar el paso en su totalidad. Por ahora, repito, se puede circular con alguna dificultad por Rivadavia, pero está todavía sin ser vallada la zona de Congreso. Bien, Juanpi, ya volvemos. También entonces hoy, marcha de jubilados, la de los miércoles, la de los palos. Sí, la de los palos y los gases, 17 horas. Confirmaba esto, porque en un momento viste que se anunció la movilización a FATE. Bueno, Sí. estaba chequeando si efectivamente iban a hacer la ronda habitual de los días miércoles. Sí, y me confirman también que se suman a la movilización del día de mañana. Jubilados combativos, Fioravanti. Sí, jubilados combativos. No, recién lo escuchaba Aguiar, que hablaba que la reforma laboral no viene a solucionar nada. Ahora, Aguiar, ¿cuántos en ATE siguen precarizados, siguen contratados? Porque digo, en el mientras tanto hay que dar una solución a esos trabajadores informales. ¿Qué se hace con esos trabajadores informales? Mire, es muy interesante la pregunta, sobre todo porque a partir de Bullrich, que es una burra, con el perdón de los burros, ¡Upa! porque lleva 40 años en el Estado y Está no lo duro hoy, conoce. ¿eh? Está picante hoy, ¿eh? No, y Adorni que dice, esta ley, ¿cómo protesta ATE o Aguiar si esta ley no involucra el empleo público? Y la pregunta que usted hace es muy certera, ¿por qué? Porque nos afecta y bastante, primero porque legitima el fraude laboral en el Estado. Desde la década del 90, presidentes, gobernadores e intendentes le hacían inscribirse en el monotributo a los trabajadores, presentar una facturación mensual a pesar de que hacían las mismas tareas que el de planta permanente, cumplían una misma franja horaria y recibían instrucciones de un mismo superior jerárquico. Cuando esos tres extremos se cumplen, la ley dice, estamos frente a un fraude que tiene que ser, que una vez que se corre el velo, tiene que ser dotado de estabilidad. ¿Sabe qué pasó? Hasta ahora, ¿qué dice la ley actual? Presunción de vínculo laboral. Con la reforma, legitiman el fraude porque ya no hay presunción de vínculo laboral en esos casos. Además, el cambio del fuero del trabajo al contencioso administrativo y además, le digo, muchos organismos se rigen por la ley de empleo público. Frente a su pregunta, yo creo que se está utilizando. Los están usando Bien. a la mitad de los trabajadores en la Argentina que hoy están precarizados, porque esta ley, hay que aclarar, no incluye ni a los
trabajadores de plataforma, ni al teletrabajo, ni a los precarizados. Al contrario, les dice, ustedes hoy no tienen derecho, pero no los van a tener nunca. Cuando antes si peleaban, los podían llegar a atender. Los usan a ellos para quitarles derechos a la mitad de los trabajadores que todavía le queda algún derecho en la Argentina. Bien, seguimos trabajando en vivo, en diputados, ya están llegando los primeros jubilados. También estamos en la CGT, también estamos en San Fernando con el tema FATE y esto que le decíamos hace un ratito, el comunicado de la UAI. Detrás del cierre de una fábrica hay trabajadores, familias, UIA. proveedores, transportistas. UIA, ¿qué dije? Sí, Otra cosa, perdón. Unión Industrial Argentina. Pymes vinculadas y comunidades enteras que dependen de ese núcleo productivo. Cada planta industrial que se apaga implica la pérdida de conocimiento acumulado, empleo calificado y entramados productivos que tardan décadas en construirse. Y a noviembre de 2025, último dato, la industria lleva perdidos, ¿qué número? Casi 65.000 trabajadores en los últimos 2 años. El cierre de FATE no puede analizarse como un episodio aislado, sino como un fenómeno integral donde sectores industriales enteros enfrentan situaciones de competencia internacional fuertemente distorsionadas. Sobre todo habla de Asia, porque acá está Sí. la cuestión. Todo lo que viene de China, que vos, Sí. consumidor, claro, decís, me traigo algo de allá de China, es mucho más barato Es mucho más comprar barato, claro. una ropa que Sí. comprar acá. Yo Incluso, compré neumáticos chinos, tengo que reconocerlo. Cuando mirá. tuve que ir a cambiar mis neumáticos el año Yo pasado, compré FATE. bueno, pero me dijeron, sale tenía que comprobar. 50% menos Sí, bueno. el neumático Sí. chino. Y bueno, yo la Y te verdad en fuiste, ese momento tiene que ver con la no necesidad tenía de el cada dinero uno, para claro. pagar el doble, Claro. ¿entendés? ¿Y qué, Entonces, ¿qué quiere hacer la ahí empresa está. ahora? Comentaban pero ahí algunos está bien, trabajadores. Lili. Le conviene esto a la empresa hoy. ¿Por qué cierra? Porque le conviene ser depósito y no ser producción. Que es lo mismo que pasa con el papel. En Claro. papel hoy está viniendo muchas empresas, está viniendo de Chile en vez de producirlo acá. Y Ese yo, es el tema. yo creo que si Aguiar tuviese que cambiar las cubiertas, ¿qué paga? ¿50% más caro una nacional o una importada que le sale 50% menos? Yo estoy tan enojado que soy capaz de pagar 50% más No cara. le creo, Más no cara le la creo. nacional. Cada- Ahora, bueno, pero pará, ahora, pero está bien, pará. pero lo No, que está, lo que está pero, quedando señora, claro. Yo no compro No, yo ropa digo, afuera, lo que chicos. queda claro es Claro. que Milei es peor que el COVID, peor que la pandemia. Si nosotros analizamos, Peor que la se dictadura. destruyeron 150.000 puestos de trabajo con el COVID. Y en lo que va de la era Milei, más de 273.000 puestos de trabajo. La capacidad instalada industrial de las fábricas durante la pandemia se ubicó entre el 55 y 65% y ahora es del 53%. Tenemos que terminar aceptando que nos están destrozando todo el entramado productivo. No crea empleo una ley, crea empleo una política, políticas productivas, políticas sociales y políticas económicas. Fíjate que habla de la pérdida del conocimiento cada vez que cierra una fábrica y todo lo que han invertido las empresas, ¿no? El comunicado de la Unión Industrial Argentina, me La costaba UIA. como Unión Lili. Industrial. Y viste que lo que apuntan ellos es al FAL, a que el empresario Sí, contrata gente claro. pensando que lo va a despedir. Y no es no, así. claro. Vos cuando Eh, contratás no pensás que vas a despedir Es una muy persona. grave. Es muy Na- grave na- decir nadie que quiere. Milei es peor que la dictadura, porque hemos No vivido sé, es lo que- años, que haces- bueno. Económicamente un genocidio. hablando, ¿te referías vos? No, Claro, no sé. déjamelo fundar. Hola, No, ¿qué no tal? sé. Acaba de cerrar FATE, hasta la dictadura. ¿Qué tiene que ver? Ni siquiera de la Pero dictadura hizo perdón, cerrar perdón. una fábrica si un como empresario, FATE. si un empresario del negocio no es rentable, ¿no tiene derecho a cerrar? Pero se va El a otro empresario no negocio. tiene derecho a cerrar, Se Aguiar. va a hacer otro Si no es negocio con el rentable. Estado. Esto Se va a se hacer vincula- otro negocio con No, el lo que Estado. vincula- Cumple con recién. la ley. Si cumple con la ley y paga, Aguiar, las indemnizaciones, ¿no tiene derecho a cerrar un empresario? Mire. Pregunto, ¿eh? No, puede tener ese derecho. Le aviso que no lo está ejerciendo ningún empresario ahora porque se están fundiendo todos, no cierran porque quieren. Los está fundiendo este programa de negocio, porque Milei no tiene un programa económico, tiene un plan de negocio. Volvemos al FAL. Pero más Mire, allá de mi ley, ¿no tiene porque- derecho a cerrar un Porque empresario? recién se dijo, y cada uno tenemos los derechos que tenemos en la Argentina, pero se habló del FAL. ¿Por qué los jubilados no va a ser una protesta más hoy? Yo creo, tengo el dato, de que podemos montar una vigilia esperando la sesión de mañana porque el Fondo de Asistencia Laboral le quita, desfinancia en más de 3.000 millones de dólares al ANSES y nos habían dicho no podemos avanzar con la moratoria previsional porque vamos a desfinanciar el sistema previsional. Les digo una cosa, lo quieren vaciar, quieren que vuelvan las AFJP, lo tenemos que impedir. Mientras tanto, hablamos de los gobernadores, porque algunos dicen que transaron con el gobierno. Lo decía recién Aguiar.
que muchos gobernadores terminaron siendo extorsionados, si se quiere, como decía Aguiar recién, para votar o para que sus senadores aprueben en la semana pasada en el Senado la reforma de ley laboral. Ahora, Nati, empiezan también a salir aquellos gobernadores que no están del todo de acuerdo con ciertos puntos. Por ejemplo, Gustavo Sanz, Sí. de Salta. ¿Qué dice? Salta. Dale. Bueno, en este caso lo que está marcando esto fue en el día de ayer, ¿no? Sí. Este comunicado donde dice, nosotros no vamos a votar la reforma laboral con el tema de los accidentes, las licencias Claro. médicas por accidentes. El artículo 44, que es la modificación Claro, de la que por 208 de la ley de contrato de trabajo. Accidente. ¿Por qué sale esta reacción después ¿Por de qué? lo que salió a decir el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, diciendo nosotros tampoco vamos a votar? ¿Qué pasaba? El gobierno no llegaba al quórum necesario, ¿sí?, de los 129 de diputados para sesionar el día de mañana. ¿Qué hizo el gobierno? Retira el artículo 44. Bien. Otro gobernador, Quintela. Gobernador de La Quintela. Rioja. Exacto. Bien. Sostienen que el proyecto ayudará a crear empleo. Los argumentos que invocan no se condicen con la evidencia, y esto es lo importante, está marcado. Tal como sucedió con anteriores experimentos de flexibilización laboral, esta reforma no generará más empleo ni promoverá la formalización. Por el contrario, facilitará despidos, reducirá estándares de protección y trasladará riesgos e incertidumbre. Bien, Bien. vamos al vivo en San Fernando, donde está Ezequiel, porque llegaron los primeros telegramas de despido. Ezequiel, contanos. Sí, llegaron los primeros telegramas de despido, eso por lo menos nos decía uno de los trabajadores. No han tenido alguna medida que, a ver, todavía no han respondido ese telegrama y no van a tomar ninguna medida, están esperando a ver lo que les diga el sindicato, pero esa es la minoría, no a todos. Sí, a la gran mayoría les llegó el cartel de que no se tenían que presentar a trabajar. Ese cartel sí les ha llegado. A ver, para que tenían un trabajador cercano, porque tengo a la mayoría que está adentro. Permiso, muchachos, a ver la desprolijidad, a ver si podemos molestar A ver. alguno de los trabajadores. ¿Te molesto un segundo? ¿Cómo te va? Buen día. Estamos en vivo. ¿Te molesto un segundo? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Jonathan Nieva. Jonathan. Bueno, Jonathan, ¿cuál va a ser la medida de si no se llega a un acuerdo? ¿Esperar adentro de la fábrica? ¿Esperar No afuera? vamos a quedar acá dentro de la fábrica hasta que se reabran las actividades. Las actividades, digo, ¿te enteraste hoy? Como todos, ¿viniste a trabajar o estás de No, vacaciones? estoy de vacaciones. Estás de vacaciones. Estaba Y de te avisó un compañero. ¿Os avisó la compañera? Sí. ¿Te Hoy- llegó el telegrama vos? Todavía no me comunicaron de mi casa que me llegó el telegrama. Mi compañero sí, el secretario ejecutivo de acá de San Fernando también le llegó el telegrama. Así que estamos en eso. ¿Y ahora cuál es la medida que toma a los que les llegó el telegrama? ¿Cómo se va a proceder? No, ¿Qué dice el bueno, sindicato? en realidad hoy el sindicato está haciendo una audiencia ¿Sí? con el Ministerio de Provincia. Y bueno, vamos a ver si podemos encontrar una solución para que esto reabra y las familias no se queden en las calles. ¿Se han comunicado de la empresa, del gobierno, a alguien cercano para tratar de extrabar esta situación y que la empresa siga funcionando? Por lo que tenemos entendido, el gobierno se quiere comunicar para ver si tiene una audiencia. Lo que también entendemos que el gobierno, lo que es Nación, comunicó que solo se va a meter en temas salariales y no en cierre de fábrica. O sea, el gobierno dice no se mete en el cierre de fábrica, sino en el tema salarial, que le paguen las indemnizaciones. ¿Cómo lo ves vos? Digo, una empresa insignia, como decimos nosotros, FATE, grande. Es cierto que todos los días uno va comunicando que diferentes pymes van cerrando, ya más de 23.000 pymes han cerrado, digo, pero FATE, digo, esto puede ser no un efecto dominó que otras empresas se animen a tomar la decisión y dejar tantos trabajadores en la calle. FATE es una de las empresas más grandes del país. Nosotros lo veníamos barajando dentro del sindicato y siempre la misma respuesta era no puede cerrar porque es un símbolo nacional. O sea, De hecho hay un acuerdo, ¿no? Hasta julio hasta junio no pueden hasta despedir junio. gente. FATE significa Fábrica Argentina de Telas Engomadas, o sea, debe ser una de los íconos del país. Era difícil que cierre. Claro. Pero bueno, hoy con las políticas económicas del gobierno puede pasar cualquier cosa. O sea, hoy el gobierno le dice a la gente que no le importa si cierra FATE. Sí, O sea, si no cierra una de las empresas más grandes del país, a nivel, o sea, latinoamericano también. ¿Qué porque queda, son- no? Para ¿Cuántos los años? otros. Claro, ¿Qué para las queda para pymes. los 12 años. otros? 12 años. Hace 12 años estoy acá. Bueno. ¿Qué te genera hoy? No, Llegaste- hoy es incertidumbre, Bien. hoy es bronca, hoy es complicado Bien, porque ese- yo tengo una familia atrás. Y Gracias, hay 1000 personas. Muchas gracias chicos. Ese, seguimos laburando
ahí estamos trabajando en el Congreso porque está llegando muchísima policía, grupos de infantería, tanto de Gendarmería como de la Policía Federal. Y en el medio, ojo, en un ratito te vamos a mostrar. Llamativamente cuando se acercan los miércoles o jueves que hay protesta, aparecen los volquetes llenos de piedras. En lugares donde no hay obras, eso es lo más llamativo. Raro, en un ratito te lo vamos a mostrar. Pero Fiora quería decir algo. Sí, no, yo miro esa placa ¿Cuál? y la verdad me indigna. Digo, veo Alberto Fernández. ¿Le vas a tirar un fardo a Aguiar No, y te Aguiar va a no. decir que nosotros siempre paramos? pero seguramente estoy Aguiar- preparado. seguramente Aguiar Estoy paró. preparado, acá lo espero porque me encanta lo que va a decir. Expliquemos. Me gusta porque nos estamos conociendo tanto que hasta ya sé lo que... Podría decirlo yo por usted, pero lo voy a dejar a usted. Yo también sé, y sé cómo me esquivo antes con la pregunta. Pero cero paro general, Alberto, digo, me indigna a mí. ¿A usted le indigna también? Mire, no, a mí lo que me indigna es que usted no recuerde los 100 paros y piquetes, los 100 días de paros y piquetes del campo, de las patronales agrarias. Pareciera ser que para algunos comunicadores los paros son violentos o no, dependiendo de quién los realice. Yo recuerdo a Patricia Bullrich cortando la 9 de junio plena pandemia. Como soy rionegrino, también la recuerdo cortando la ruta que une las ciudades del Bolsón y de Bariloche. Pero la CGT, mire, la CGT no hizo un paro nacional. Mire, Paro general. La CGT tiene su propio mecanismo de resolución interna. En mi caso, le digo yo, rápido, me empecé como delegado de mi sector de trabajo, el PAMI. Mi primer paro era Néstor Kirchner, presidente, y Graciela Ocaña, la interventora de la obra social en ese momento. Así que, si quiere más. Bueno, nos seguimos trabajando en vivo en diputados porque van llegando más jubilados, pero también va llegando más policías. Ustedes están viendo que ya desde ahora, previo a la marcha de los jubilados, que va a ser a las 5 de la tarde, como nos confirmó Tami recién, ya hay gendarmería, hay policía federal, la ciudad que está replegada, pero también está un par de cuadras atrás. Seguimos trabajando en la CGT y seguimos trabajando en San Fernando. Es pregunta. Sí. ¿Ayer ustedes vieron el comunicado de la oficina de prensa de Presidencia? De la Presidencia. Donde básicamente le dice a los periodistas, Sí. todos Que se nosotros, corran. cuidado dónde van a estar. Sí. Este Tipo corralito miércoles te y quieren jueves. poner. ¿Qué pasa? ¿No podemos mostrar No. la realidad? No, y se quejaron también a los periodistas extranjeros que trabajan Raro, acá. Y dice, estamos preocupados porque además nos da un poco de miedo saber que nos advierten cómo hay que hacer el trabajo. Claro. ¿Qué va a pasar raro, con eso? Raro. Sería... Y bueno, y las piedras, seguimos insistiendo. Tenemos ahí, después lo vamos a mostrar, un material donde hay volquetes, hay lugares donde hay piedras que no hay obras y aparecen de la nada el día o previo al paro general o previo a la marcha de los jubilados. Nati. Llamativo. Bueno, también se sumó en esta ola de cuestionamientos o de críticas al cierre de FATE el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que se suma a este comunicado de Quintela, porque ojo que Quintela no se corta solo, son varios los gobernadores. Gobernador de Tierra del Fuego, Buenos Aires, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y La Pampa. 6 gobernadores están firmando este comunicado donde obviamente reclaman trabajo, federalismo y desarrollo, que es el único camino que dicen que va a llevar a la modernización. Se ríe, Fioravanti se ríe. ¿Qué Porque pasa? qué raro que los posteos de Quintela, de Infran y de Kicillof son casi idénticos, ¿no? Como que hay una bajadita Bueno, de línea hay- ahí. hay- Dijeron, de bueno, acuerdo. vamos a salir a postear en las redes sociales Sí, y sí. a poner todo lo mismo. Hay ¿Cuál un es el bloque tema? de gobernadores Claro. que va en contra de Y determinados hacen un proyectos. copy-paste. Sí, igual ¿no? estaría Bueno, bueno es un que... comunicado conjunto Claro. que tiene su Estaría- peso. Estaría bueno que el gobernador de la provincia de Buenos Aires explique por qué estaba la policía y por qué ha reprimido también a las personas que estaban allí defendiendo Enfate. lo justo. Sí, Enfate. defendiendo Fue la lo primera, justo. ¿no? Claro, y además, primera. ¿por qué llegó? Claro, ¿por qué Sí. llegó antes que los trabajadores? Claro. Y a todo esto arremetió contra los trabajadores. Sí. Entonces eso también hay que preguntarse. Tenés razón, porque primero llegó la policía FATE cuando todavía muchos de los trabajadores no entraban y se encontraban con ese cartel de Tengo importante, novedades. donde está trabajando, ya Tengo venimos, Nati. Bueno, tengo novedades importantes. A Por ver, eso te No, digo. por favor, a ver. por Dios. El gobierno está interviniendo en el conflicto de FATE. ¿Cómo repetí? El gobierno está interviniendo en el conflicto de FATE. ¿De qué forma? Hay una mediación ahora, me están diciendo. ¿Qué En la Secretaría de significará? Trabajo. Exacto. En la En Secretaría de Capital Estamos Trabajo. Humano, que es el ahí. ministerio.
en el ministerio, obviamente. Pero ¿no? Quieren Aguiar, ¿qué buscarle puede- una solución Claro, ¿qué al puede haber? conflicto. No, mire, evidentemente el gobierno está preocupado ahora por la repercusión y la difusión que está teniendo este conflicto, pero es el primero de los fates. Sí. Este fate es el primero de los tantos fates que se van a venir con esta política económica, que Claro. ya no se soporta más. Por Dios. Pero digo, Hay es- una salida, yo- hay una bueno. que parece que es un mensaje, podríamos decirlo. ¿Cuál es la salida? No, pero escúcheme. No, una salida es sentarse a perdónenme. negociar, me Pasaron, parece. pasaron 2 años de mi Sí. ley como para que nos vengan a decir que una instancia de diálogo con este gobierno podemos tener alguna expectativa. En El la Consejo de ¿Por qué Mayo. no puede haber una el instancia de Consejo diálogo? Yo digo que el Consejo de Mayo es la muestra más elocuente del fracaso del diálogo con este gobierno. Estuvieron reunidos 2 años y no fueron capaces de anunciar una sola mejora, Sí. un solo beneficio concreto para los trabajadores. Además hay que decir algo, cada vez que entra un proyecto de ley, a las cámaras, a cualquiera de ellas, te meten por la ventana algo. ¿Se acuerdan cuando iban a eliminar la moratoria de los jubilados y las jubiladas a último momento? ¿Cuándo arranca Sí. este artículo de las enfermedades? A último, último momento. Ojo que van a agregar también el pago por billeteras Sí. virtuales, es algo que se está analizando, que seguramente quede en el dictamen. Y otra vez vamos a tener que andar discutiendo con los trabajadores con algo tan fundamental como la remuneración. Hoy vos podés exigirle a tu empleador que te pague en efectivo, a partir de esta modernización ya no. Bueno, ya volvemos Sí. a esta discusión. Vamos a San Fernando con Ezequiel. Y ahora quiero decir yo, la verdad que sospecho bastante de lo que está diciendo Nati. Pero vamos a San Fernando, ahora lo vamos a discutir. Ezequiel Páez está trabajando en vivo y en directo en la fábrica de FATE. Ahí ustedes Sí. están viendo la imagen. ¿Sabrán La de puerta cerrada. ¿Vos de qué Las sospechás, gomas Lili? prendidas. No, yo lo que sospecho, digo, es que, o casualidad, previo a un paro general y previo a donde se esté discutiendo la reforma laboral, aparecen como nosotros vamos a intervenir, Y siempre pasa vamos eso. a hacer, Y vamos bueno, a poner para eso está la el onda, Estado. la El buena Estado onda. tiene Dale. el Estado es digamos, un poder que puede intervenir en estas Sí, cuestiones. sí. Tiene el poder de intervención en un conflicto de este tipo. Bueno, lo empieza a hacer. Yo no sé si Madanes le avisó a Milei que iba a echar a 1000 trabajadores ayer, ¿no? Hablando de los despidos, está trabajando Ezequiel Páez en vivo allí en FATE, en San Fernando. Bueno, acá los que están los trabajadores esperando a ver esta reunión, si se da en el Ministerio de Trabajo Se da en y la- buscar se una está solución. bien Muchos de ellos ahora en la esperan Secretaría de Trabajo. ser reincorporados. Trabajo. Yo lo que estaba hablando, por esto la policía se retiró, no sé qué cuánto. A ver, ese que se te está cortando un poco. A ver. A Los trabajadores tienen que ingresar al lugar. ¿Me escuchan ustedes ahí? Ahora, Ahí a sí. ver, A ver, ahora sí. ¿Me escuchan? Ahora Porque me sí. corrí hasta la esquina, por eso. Bien, bien. Digo, algo llamativo, que la policía estaba acá donde está este árbol, con los trabajadores acá. Cuando se rompe el alambrado, aquí en este lugar, los policías empezaron a hablar por hand y se retiraron. No quedó más la policía Y claro. que previamente había tenido un enfrentamiento. Yo me estoy asomando, quedó la gente del GAT nada más. Pero solamente en esta cuadra son los trabajadores, que la gran mayoría, Sí. el 80%, 90%, me arriesgaría yo, más o menos, están todos en la vereda. No quisieron ingresar al lugar, porque hay que decirlo también que una cosa es hacer el pedido, el reclamo correspondiente y otro es violar la propiedad privada, que fue lo que sucedió en esta oportunidad cuando bajaron el alambrado y muchos de esos trabajadores entraron al lugar. Hablemos, tengo la hablemos chance de con, hablar con otro de los ¿Te trabajadores. puedo molestar un segundo? Estoy en vivo para Crónica. Eso. Vení, vamos por acá, sí. Perdón, ¿cómo estás? Buen día. ¿Tu nombre? Silvio. Silvia, ¿hace cuánto que laburas? Hace 18 años que estoy en la empresa Fuerte y bueno. ¿En qué sector estás? En las toberas, parte de material de auto. Hace 18 años que estoy en la fábrica y bueno, hoy me levanté con esta mala noticia. Bueno, ¿Estás de vacaciones? Sí, estaba de vacaciones. El lunes tenemos que volver a trabajar, el lunes 23. Y bueno, y ahora me levanté y voy a la mañana y me encuentro con esta noticia y un mal día. Justo la tenía que acompañar a mi señora al hospital porque también está todo colapsado, el sistema de salud, todo es un desastre y ahora estamos quedando sin el puesto de trabajo y bueno, y todo mal con este gobierno y ¿Qué te hay genera? que rechazar esta reforma laboral, hay que rechazarla porque estamos retrocediendo para muchos años atrás y perdemos montones de derechos. ¿Qué te genera llegar a tu lugar de laburo? Digo, que uno a veces pasa más tiempo acá que en la casa, comparte con los compañeros, digo, y de una manera tan fría enterarte que no puedes entrar a laburar. Sí, una bronca
queda una bronca terrible primero. Y bueno, y tratar de estar tranquilo para tratar de revertir esto, porque con la unidad de todos los compañeros y todos los trabajadores creo que se puede revertir y bueno, y salir adelante y retomar nuestro puesto de trabajo. ¿Tu familia qué dice? Y mi familia, bueno, en este momento está en el hospital. Está en el hospital, encima problemas de salud. Sí. Y bueno, así muchos compañeros tienen distintas problemáticas alquilan, tienen problemas de salud. Todo. En la obra Escuela. social es un desastre. Hubo reclamos también por los recortes, por educación, por todo eso y este gobierno vino a destruir todo. Che, les pregunto a ustedes tres que están juntos, así una pregunta más general, digo, uno llega acá de FATE, empresa insignia, digo, ¿puede cerrar? Digo, es cierto, abrieron los mercados, la competencia por ahí es un poco desleal con las cosas que entran de China, digo, ¿pero puede cerrar FATE? No, o sea, si el dueño de FATE, o sea, Javier Madales Quintanilla, acusa que tiene una crisis, ¿qué nos queda para nosotros los trabajadores? O sea, que tenemos un sueldito de $1 millón y pico, o sea, estamos hablando de un holding que tiene más de $1.000 millones de dólares, multimillonario. O sea, y ante la primera crisis lo primero que hace es descargarlo sobre nuestras espaldas. Nosotros me parece que esta medida, lo que implementaron fue, es más que un odio hacia los trabajadores, odio hacia la clase trabajadora. ¿Te da bronca que por ahí ustedes le vienen poniendo el pecho en el sentido de que, bueno, hace 14 meses que no reciben un aumento, ¿no? Sí. Una paritaria. Digo, bueno, ustedes siguieron laburando, no tomaron la fábrica, digo, igual hayan sido despedidos. Sí, te da mucha bronca, sobre todo cuando tenés 32 años de fábrica. 32 hace que estás acá. Sí, toda la vida. 32 años. Toda una vida. Exactamente. Le pusiste el lomo todo el tiempo, el tipo se enriqueció con mi laburo y el de muchos compañeros más, y ahora no utiliza el material descartable, nos deja tirado, no puede vender 4 cubiertas más, 4 cubiertas menos. No tiene un problema, digamos, existencial de dinero don Madane de Quintanilla, ¿no? Es un multimega millonario de Argentina, es el sexto exportador de aluminio de este país, así que nada. Mi nombre es Jorge. ¿Qué te genera, Jorge? Digo, 32 años, creo que muchos de tus hijos no habían nacido cuando empezaste a trabajar acá. Exactamente, indignación, bronca, pero bueno, también, como dice el compañero, con la tranquilidad de saber lo que tengo que hacer, que es pelear por mi puesto de laburo, porque es lo que tengo. Si a mí me rajan, con la edad que tengo, no estoy más en el mercado laboral, estoy fuera del mercado laboral. Entonces nada, un tipo, vuelvo a repetir, que se enriquece, que no... O sea, no pasa solamente acá, ¿eh? Sí, sí. Por lo que dice el compañero es como una cosa generalizada. Pequeñas empresas, grandes empresas, pero hay un odio específico, algo direccionado hacia los trabajadores para que sean ellos los que paguen el plato de todo esto que está sucediendo, ¿no? Es cierto, no sé, bajamos en impuestos, no me importa cubiertas, que se sienten en la mesa y lo arreglen entre los patrones y el gobierno, pero que no seamos los laburantes los que paguemos el plato roto. Totalmente. De eso. No tenemos por qué pagar ese plato roto nosotros. Totalmente. Se da en medio de la reforma laboral, digo, que se está discutiendo, la media sanción la semana pasada en el Senado, digo, supuestamente va a dar más fuente de trabajo y a la semana te quedas sin trabajo. Ahí está la contradicción, te Una chamullan, locura. le versean a la sociedad, a los trabajadores, diciendo, sí, estas reformas van a ser progresivas, van a servir para crear más fuente de laburo. Imagínate, 900 trabajadores en la calle, ¿qué fuente de laburo están creando? Gracias. No, ese ya volvemos, sí, ya chicos. volvemos ahí. Último momento. Gobierno interviene en el conflicto FATE. Reunión clave en Secretaría de Trabajo. Siguen llegando telegramas de despido. Nati, contanos Bueno, esta a novedad ver, de la Secretaría de Trabajo. Consultando con funcionarios del Gobierno Nacional, si iban a intervenir en esta cuestión de los despidos que acaba de anunciar FATE. Bueno, la Secretaría de Trabajo acaba de convocar a las partes. Esto significa que está en una reunión de mediación en la misma Secretaría, buscando una solución al conflicto. No sé qué salida puede llegar a haber, si posiblemente sea, adelantar alguna cuestión que tenga que ver con las indemnizaciones, una aclaración, una reincorporación. Están negociando de alguna manera. Tomar de vuelta aquello que habían dicho los trabajadores, que hasta mitad de año no iban a despedir, ¿no? Eso puede ser. Eso puede ser una alternativa. Bien. Rodolfo, el mensaje de los laburantes, gente está devastada. Y vos decís que esto es la punta del iceberg. Sí, por supuesto. Que va a haber muchas más FATES. Sin lugar a dudas.
Este es el primero, ya existieron antes y van a seguir existiendo. Hay un derrumbe de las actividades productivas en la Argentina. Solo basta con analizar quiénes ganan y quiénes pierden con Milei. Si uno analiza los balances de las principales empresas en la Argentina, uno se da cuenta que las únicas que ganan son las energéticas, las mineras y las financieras. Mientras que comercio, industria y producción son las de mayor demanda de empleo y las actividades que han perdido con este gobierno. Esta ley de reforma laboral que se propone, yo quiero ser claro, es una contrarreforma laboral, porque el principio de progresividad del derecho